es que pues es para nosotros poder estar cerca de ustedes, cerca de los clientes, para que sientan esa cercanía, ese soporte al cliente, que tengamos un menor tiempo de respuesta en cuanto a cualquier cosa se refiera, ya sea cotizaciones, no sé, los cables, la distribución de los cables y todo. Tenemos un equipo muy completo de logística también. Aquí en Latinoamérica nosotros reportamos directamente a LATAM. Los headquarters de LATAM están basados en Sorocaba, Brasil. Asimismo, tenemos 3 plantas de cables de telecomunicaciones. Una está en Sorocaba, Brasil, ahí donde está el headquarters. La otra está en Argentina. Y la otra y más nueva es en Durango. Ahorita les voy a platicar un poquito más de ella. Este esquema de trabajo pues es bueno, ya que nosotros contamos con oficinas en diferentes países. Aquí en la Ciudad de México tenemos una oficina, en Brasil, en Costa Rica, en Chile. Entonces, pues realmente así nosotros podemos garantizar esa cercanía con el cliente, como les comentaba. Y bueno, la planta de la fibra óptica también la tenemos en Sorocaba. Vamos a platicar un poquito de la fibra óptica, qué es y para qué sirve. La fibra óptica, pues, es una guía de onda de luz. Básicamente es un hilo de vidrio que está compuesto por un núcleo y un revestimiento de resina acrílica o casca, que el único objetivo es transmitir la luz para que la luz pase de un lugar a otro y, bueno, vayan ahí inmersos datos, voz, video. Entonces, actualmente es el método más seguro y más rápido para poder nosotros transmitir datos. Es realmente pues muy veloz, muy rápido y pues a diferencia de lo que mucha gente piensa que la fibra óptica pues es frágil o algo por el estilo, realmente no, realmente es muy seguro para nosotros, es muy seguro para nosotros poder tener esa confianza en la red. Hay 2 grandes tipos de fibras ópticas, una es la monomodo y una es la multimodo. En la monomodo se transmite una única señal y en la multimodo se transmiten diferentes señales. La monomodo normalmente es utilizada para cables de planta externa, para nosotros poder transmitir una sola señal, pero a mayor distancia. Realmente son para muchos kilómetros de distancia nosotros podemos transmitir la luz sin necesidad de tener algún repetidor o, eh, o algún equipo adicional. Únicamente pues el equipo activo y por ahí pasa la luz hasta el receptor o hasta los equipos pasivos. Y la fibra óptica multimodo normalmente se utiliza en cables de planta interna, ya que son cables que pueden transmitir varias señales en varias longitudes de onda diferentes, pero tiene una restricción o una capacidad de transmisión de hasta 500 metros, la mayor capacidad. Aquí hay diferentes versiones, tanto de fibra monomodo como fibra multimodo. Pero bueno, en este seminario vamos a enfocarnos únicamente en la fibra monomodo. Sin embargo, como lo comentaba Luis, nosotros al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Si no alcanzamos a responder todas las preguntas o todas las preguntas que se hagan, pues tengan seguro que alguno de mis compañeros o yo mismo vamos a estar anotando todas las preguntas al final de la actividad y las vamos a mandar por correo esta semana. También nosotros utilizamos la marca Draca. Como les comentaba, Draca es una marca de nuestro grupo Prismian. Nosotros contamos con Draca, tenemos presencia en 5 países. Tenemos 6 plantas alrededor del mundo únicamente de fibra óptica. Esto es importante mencionarlo y es importante recalcarlo, ya que la fibra óptica pues, es el elemento y la materia prima principal de un cable de fibra óptica. Entonces, pues con esto nosotros podemos garantizar que es nuestro mismo producto, podemos garantizar la calidad, podemos garantizar diferentes cosas, la logística. Nosotros actualmente estamos utilizando fibra óptica de Brasil y de Estados Unidos. En la planta de aquí de México utilizamos fibra de Estados Unidos y en la planta de Brasil, pues obviamente utilizan la fibra de Brasil. Esto, como les comentaba, nosotros, además de las plantas de fibra óptica, tenemos plantas de cables alrededor del mundo. No es una limitante, no quiere decir que estamos restringidos a, pues únicamente, por ejemplo, venta de cable en México, nada más se fabrica en Durango.
no es así. Más bien nosotros como grupo mantenemos una sinergia entre todas las plantas de nuestro grupo para pues nosotros poder tener retroalimentación de diferentes partes del mundo, tanto en investigación y desarrollo, manufactura, y pues tener así, ampliar la gama de cables que nosotros podemos ofrecer. Es decir, si un cable no lo tenemos disponible en Durango, pues nuestro trabajo es asegurar y buscar, más bien, perdón, buscar dónde, en qué planta del grupo nosotros lo podemos fabricar para poder nosotros tener la solución al cliente. Nosotros como Prysmian es la razón social de Prysmian es Prysmian Cables y Sistemas. Nosotros no nos limitamos a ofrecer únicamente los cables de fibra óptica, sino también el sistema completo, ya sea en este caso de las telecomunicaciones, pues la conectividad pasiva, algunas soluciones FTTX, FTTH. Entonces, pues realmente nosotros tenemos una amplia gama de productos que, bueno, en los webinars que vienen a continuación en un par de semanas, como lo comentaba Luis, vamos a estar platicándoles un poco más. En este nos centramos únicamente en cables, pero bueno, es importante que nosotros sepamos que prácticamente cualquier cable lo podemos desarrollar en alguna de nuestras plantas, en algunos de nuestros centros de investigación y desarrollo, para poder crear las soluciones a los clientes o a los usuarios finales. Aquí tenemos las diferencias entre la fibra óptica monomodo. Nosotros actualmente tenemos estos tipos de fibra monomodo G652B, G652D, G655, G657A1, A2 y B3. Aquí, como les comentaba, la luz pasa a través del núcleo, que es esta parte pequeñita de aquí. Lo que sigue es la casca y al final nosotros tenemos un revestimiento de color. Este revestimiento de color es importante ya que, bueno, en los cables de fibra tienen diferentes dimensiones de fibra y pues así podemos nosotros identificar las fibras. Nosotros las fabricamos con los colores de la normativa ITU. La diferencia entre las fibras ópticas monomodo radica en el radio de curvatura, en el radio mínimo de curvatura. Por ejemplo, en una fibra G652 es un radio de curvatura de 30 milímetros para nosotros no tener pérdidas por atenuación. Y en la fibra G657A1 y G657A2, pues como pueden ver, se reduce el diámetro de mínimo de curvatura. Es decir, nosotros, inclusive nosotros podemos en la fibra G657A2 enrollarla en una pluma y no vamos a tener ningún tipo de pérdida. Es mucho más flexible y, bueno, se utiliza también para los cables de planta interna, planta externa. Hay diferentes tipos de uso. La más común es la G652D. Sin embargo, es importante mencionar que entre la fibra G652D y la fibra G657, en cualquiera de sus versiones, son totalmente compatibles entre sí, ya que algunos clientes pues tienen su red con fibra G652 y algunos con fibra G657 y constantemente nos hacen esa pregunta de que si se puede fusionar esas fibras y la respuesta es que sí, sí podemos nosotros tener esa fusión. La fibra G655 pues es una fibra que se utiliza para transmitir largas distancias, principalmente en cables submarinos. Sin embargo, bueno, es importante mencionar que la podemos tener también en cualquiera de nuestros cables que fabricamos en el grupo. Vamos un poquito con los cables con los cables de fibra óptica. ¿Por qué nosotros tenemos que utilizar un cable? Realmente el cable se utiliza para proteger la fibra. Nosotros no podemos instalar la fibra así, pues, desnuda en cualquier ambiente, ya que pues hay diversos agentes externos que nosotros tenemos que tener en cuenta para protegerla. La podemos proteger de los rayos ultravioleta, también de algunos roedores. Entonces nosotros, dependiendo de dónde vamos a instalar el cable o de dónde nosotros necesitemos instalar un cable, va a ser la protección que nosotros le tengamos que adecuar al cable. Tenemos diferentes tipos de protecciones, diferentes configuraciones de cable. Entonces, bueno, como lo comentaba, dependiendo en el lugar de uso, se cuenta con las diferentes protecciones. La construcción de un cable básico para planta externa es la siguiente. En la mayoría de nuestros cables, nosotros tenemos un elemento central dieléctrico, que es un elemento de fibra de vidrio, un FRP, el que le da el soporte y, bueno, robustez al cable.
Alrededor de él vienen lo que nosotros llamamos los buffer tubes, los cuales incluyen la fibra óptica adentro de estos tubos. Pueden ser en polipropileno o en el material PVT. Nosotros a este conjunto de tubos y el elemento central le llamamos núcleo. Y bueno, arriba del núcleo ya vienen las diferentes protecciones que nosotros le queramos añadir al cable. Puede ser un cable muy sencillo con una cubierta hasta un cable pues con una cubierta muy robusta o con una protección muy robusta, perdón, como lo es un cable pues armado con doble cubierta y cosas así. Entonces pues nosotros contamos con diferentes tipos de protección y bueno, es importante mencionar que todos nuestros cables cuentan con una protección contra la humedad. De acuerdo a las normas con las que son fabricados, nosotros tenemos 3 tipos de protecciones contra la humedad. Como lo comentaba, bueno, a la reunión de tubos con el elemento central se le llama núcleo. Tenemos 3 diferentes configuraciones. La primera es, nosotros tenemos cables gel-gel, quiere decir que nosotros tenemos gel adentro de los tubos y gel en el núcleo o en el conjunto de tubos. Tenemos nosotros la opción de núcleo seco, que realmente es gel adentro del tubo. Este es un gel a base de petróleo y tenemos alrededor de los tubos luz materiales hinchables. Estos pueden ser hilos o cintas de hinchables. Estos actúan como si fuera, un ejemplo es como si fuera más o menos un pañal. Entonces nosotros al tener contacto con el agua, el hilo se hincha y no permite que el agua pase a las fibras ópticas, ya que pues eso podría tener algún problema en el cable. Pero bueno, nuestros cables están garantizados que funcionan bajo las condiciones de norma. Y tenemos la opción dry, que nosotros tenemos materiales hinchables adentro de los tubos, puede ser algún tipo de polvo o algunos hilos, y materiales hinchables alrededor de la cubierta. Entonces, es importante mencionar que todos nuestros cables van probados con las pruebas pertinentes, valga la redundancia, con las pruebas pertinentes de humedad y de agua, de acuerdo a las normas que nosotros apliquemos en ellos. Estos cables pues pueden trabajar sin problema alguno. Nosotros, como construcción del tubo luz, tenemos, bueno, cables desde 2 hasta 288 fibras, los más comunes. Tenemos también cables con mayor cantidad y mayor densidad de fibras. Sin embargo, pues los más comunes que nosotros tenemos actualmente, por ejemplo, en México, no superan las 288 fibras. Nosotros tenemos diferentes configuraciones para poder tener las fibras adentro de los tubitos. De 2 a 96 fibras tenemos una configuración de hasta 12 fibras por tubo. Pueden ser 2, 4, 6, 8, 10, 12, la cantidad que sea, siendo 12 la más común en los cables de fibra óptica, en los cables que nosotros tenemos acá en México. 6 o 12 fibras. Para los cables de mayor densidad de fibras, como lo es de 144 o 288 fibras, pues nosotros tenemos la configuración de 12 o hasta 24 fibras por tubo. Básicamente, estos ejemplos que tenemos acá abajo es un cable de 288 fibras y aquí nosotros podemos ver cómo cambia un poco la configuración y el número de tubos de acuerdo al número de fibras. Aquí nosotros tenemos un cable de 288 fibras, el del lado izquierdo, con 12 fibras por tubo. Al igual que las fibras, los tubos tienen los colores que la norma nos indica. Y de acá, del lado derecho, nosotros tenemos un cable de 288 fibras con 24 fibras por tubo. Como pueden ver, pues el diámetro es un poco menor. Entonces, pues ahí la diferencia entre tener 12 y 24 fibras ya radica en el espacio que nosotros tengamos, en la preferencia del instalador.